Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 24 de febrero. Empezamos a grabar a las 16:47, prácticamente a las 5 menos cuarto de la tarde, y a estas horas pues nos estamos dando un batacazo de tomo y lomo en todas las bolsas, a causa de un demoledor dato de PCE subyacente en Estados Unidos. Hay que decirlo ya desde el principio, porque todo este mar rojo que ven en las pantallas, la única cosa que está en verde ahora mismo es el cambio del euro contra el yen. Todo lo demás está en rojo. Esto recuerda a aquellos malos tiempos del 2022. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del fenómeno de compresión de la correlación. Esos shocks en los que todos los mercados se correlacionan a la baja. Nadie se salva. Materias primas se caen, bonos se caen, bolsas se caen, el oro se cae, el euro se cae, todo se cae. Pues ya estamos otra vez, como si no hubiera pasado el tiempo. Volvemos a las andadas. ¿Por qué? Pues porque la subyacente PCE, que ya saben que es la medida favorita de inflación de la Reserva Federal, el propio Powell lo ha reconocido en varias ocasiones, y es en el dato en el que más se fijan, pues ha quedado en un 4,7%, desde el 4,3% anterior, desde el 4,4% anterior, y cuando se esperaba 4,3%. En suma, esperado 4,3% y queda en 4,7%. Ahí queda eso. Evidentemente, pues esto ha provocado que bolsas para abajo, bonos para abajo y dólar para arriba. Y aquí lo tenemos. Y más teniendo en cuenta que llueve sobre mojado. IPC malo, índice de precios a la producción malo, y ahora sale ese PCE subyacente, pues malo también. Así que todos los datos de inflación que se han dado en los últimos tiempos están saliendo malos, y el mercado pues teme que estemos en la segunda hipótesis de Lerian. Ya hablamos de esto largo y tendido. En algunos vídeos hemos hablado de esto. Lerian pensaba que la posibilidad más importante o más posibilidades o más realista sobre la inflación es que iba a ser muy pegajosa y que iba a ser muy difícil que bajara del 3 o el 4. Pues ya lo tenemos ahí. Miren esa subyacente, 4 y pico, le cuesta ya bajar de ahí, le cuesta mucho bajar de ahí. Lerian decía que había dos posibilidades. Repasaremos esto mañana en el vídeo de las 4 claves de la semana más despacio, pero decía que aquí había dos posibilidades. Que la Reserva Federal se cierre en banda y diga subo tipos, el espíritu de Volcker me posee y subo tipos y se cargue algo, que se lo cargará. O bien que acepte que la inflación pues va a ser pegajosa y se va a quedar en el 3-4% durante muchísimo tiempo. Y para solucionarlo, metafóricamente hablando, pues se sube el objetivo de inflación del 2 al 3 y no va a pasar nada tampoco. Pero Lerian pensaba que la Reserva Federal iría más a cargarse la economía subiendo. El mercado se ha asustado mucho. DAX menos 1,55, el Stoxx 600 menos 0,99 y el IBEX, el peculiarísimo IBEX, pues es el que está cayendo menos. ¿Por qué? Pues porque como el IBEX es solo bancos y utilities, pues los bancos se ven favorecidos por las renovadas subidas de tipos de las tasas de bonos y de los tipos de interés en general, porque le suben el margen de su negocio, y a las utilities, que a estas sí que les perjudica, pero hoy, pues no sé, no tengo muy claro, debe haber habido resultados empresariales del sector, no lo sé, porque no me ha dado tiempo mirarlo despacio, pero las utilities, el caso es que bajan muy poco también. Pues si casi todo el IBEX es una mezcla de bancos y utilities y solamente están bajando en ambos casos el 0,17, pues ahí tienen la razón por la que el IBEX baja tan poco. Hay veces que le damos al IBEX como una especie de poderes mágicos de ir al revés que los demás. Realmente no es así. Es que es simplemente un índice muy deficiente, que solo tiene dos sectores. Y Telefónica, que anda por ahí un poco la cola, ya está. Utilities y bancos. Entonces, si esos sectores van bien, pues lo hace mucho mejor que los demás. Si esos sectores van mal, pues ese día
lo hace mucho peor que los demás. Esa es la explicación. El dólar fuerte, menos 0,52 el euro contra el dólar y se va ya a 1,0551. Lo alto que estaba, pues vuelven los malos tiempos. Observen la caída desde 1,11 prácticamente. Es caer, caer, caer y parece que se va a buscar la media 200 que estaría en 1,0450, algo totalmente posible. La libra igual, cae 0,47 frente al dólar. Y el Bitcoin, pues como suele hacer en estos casos, se correlaciona mucho con la sensibilidad al riesgo y está bajando menos 2,28. Los bonos, pues fatal también. Menos 0,45 el bono americano a 10 años otra vez acercándose al 4%, aún no lo ha pasado, pero está cada vez más cerca y hay mucho temor a que se produzca un efecto psicológico bastante duro como pase esa rentabilidad del 4%. Además, a nivel de bonos es un desastre porque tenemos la curva de tipos alemana. Si nos fijamos en concreto en el spread entre 2-10 años, se ha invertido 50 puntos básicos, lo cual es la peor inversión desde 1992. Ahí queda eso. Los futuros sobre fondos federales están descontando ya con un 40% de posibilidades de que pueda haber una subida de 50 puntos básicos en marzo. 40% de posibilidades. Ahí queda eso también. Todo eso después del dato. Los swaps norteamericanos que descuentan la posible tasa terminal de la Reserva Federal están ya en el 5,45. Hay que recordar que a primero de mes estaban en el 4,90%. En el 4,90%. Antes del dato de empleo que se dio el día 3 de febrero, estaban en el 4,88%, para ser exactos. Y ahora están en el 5,45%. Medio punto ya más integrado. Cada vez más gente hablando de lo del 6%. Por ejemplo, el CEO de JP Morgan lo soltó ayer por la noche, que se podría llegar al 6%. Sigo con más problemas de los bonos y nos vamos en este caso a Europa. Tasa terminal que están descontando desde ese dato de PCE en Estados Unidos. Los bonos europeos, tasa terminal del BCE 3,80%. Esto es lo máximo desde que se empezó a subir tipos. 3,80%. Ya no se descuenta ningún recorte en el 2023, que es la primera vez en que ya no se descuenta ninguno. Hasta ahora siempre se descontaba alguno y a primeros de febrero la tasa terminal se movía en el entorno 3,25, por ahí 3,30, una cosa así. Ya está en el 3,8%. Creo que con esto sobra para ver el desastre que se ha montado en el mundo de los bonos tras ese dato de PCE. Y eso que durante la mañana los datos no habían sido demasiado malos para los bonos, porque habíamos tenido índice de precios a la producción en España bajando mucho, 8,2 desde el anterior 14,9, estaba muy bien, y el Producto Interior Bruto alemán del cuarto trimestre se ha rebajado bastante notablemente a la baja. Entonces no había quedado mal. Además, había buenas noticias desde el Banco Central de Japón, porque el nuevo gobernador había dejado claro que no iba a tocar la política, que no iba a endurecer la política como se temía el mercado. Y de hecho, los bonos alemanes han empezado la jornada con subidas claras. Pero todo esto pues se ha ido al garete con todo lo que ha pasado en Estados Unidos, que no solo ha sido eso, sino que además hemos tenido un dato de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan por encima de lo esperado, 67 hasta 66,4, con una inflación esperada a un año del 4,1, que tampoco tranquiliza mucho al mercado eso. En fin, un auténtico desastre macroeconómico en el día. El oro, lógicamente, como en su gran correlación inversa respecto al dólar, como el dólar sube mucho, pues el oro baja también, menos 0,54%, y el petróleo, pues igual. Aquí lo que suenan son tambores de recesión. Si la Reserva Federal se pasa subiendo tipos, vamos a ver eso del no aterrizaje que nos estaban contando hasta hace poco, ¿a dónde va a quedar eso? Como sigan subiendo los tipos más de la cuenta. Así que el petróleo pues se pone la venda antes que la herida, menos 0,48, 75,03. La cesta de materias primas también cae, ya digo que aquí no se salva nadie. Y por sectoriales europeos pues tenemos fuertes bajadas, materiales básicos, menos 2,75, automoción, menos 2,45, los más cíclicos les están dando hasta el carnet de identidad.
Y en el sector químico tenemos menos 2,27, aunque aquí está pesando mucho el gran desplome que ha tenido BASF durante toda la jornada, esta química alemana, por noticias corporativas desfavorables, menos 2,28 sector químico. Los que menos caen, pues ya los hemos comentado, las utilities y los bancos, y las telecos, todos alrededor de un 0,2% de caída. Con todo este desplome, atención, porque palabras mayores lo que está pasando en Wall Street. Vamos a empezar mejor por el Nasdaq, que tiene menos complicación técnica. El Nasdaq, cuidado con esa media de 200, está intentando perforarla, eso sería letal. Ya saben que yo lo aconsejo que para estar seguros de que se está rompiendo un nivel tan importante hay que dejar 2 velas rojas que estén casi todo el cuerpo fuera del nivel. Si no, podemos estar ante una ruptura falsa, pero cuidado, porque está perforando. Y en el S&P 500 se acabó lo que se daba, está rompiendo todo lo que tenía que romper. Primera vela con casi todo el cuerpo fuera de la directriz alcista, pero aún no de la media de 200. En cualquier caso, ha perforado, al menos momentáneamente, la media de 200 y se ha ido a la media de 100. Este es el último reducto que queda. Si ya no se para aquí, si no hay fuerza ni para pararse aquí, se irá a 3.800 con toda seguridad. Lo que dijo Hartnett, menudo mérito que tiene Hartnett. Es impresionante. Yo esta última vez dudé de él, pero nos ha vuelto a dar una lección a todos. Cortos en 4.200 dijo, ahí se paró y este caballero lleva 250 puntos a favor ya acertados. Impresionante. Por cierto, mañana lo veremos más despacio en el vídeo de las 4 claves de la semana, pero dice que si el bono americano atraviesa el 4%, el de 10 años, con claridad, perforaría también el 3.800. De momento se iría ahí. Si se pierde todo esto, ¿quiere decir que entraremos en otra tendencia bajista importantísima? No necesariamente. Viendo la configuración, otro escenario podría ser que realmente donde estemos es en un lateral amplio entre 3.800 y 4.200. Podría ser otra posibilidad. Y desde ahí que estuviéramos así desde el mes de noviembre. 3.800, 4.200, 3.800, 4.200 y que ahora volviéramos ahí y que volviéramos otra vez a estar ahí y quedarnos atascados ahí. También puede ser. No se sabe. La clave estaría en que se perdiera este nivel también. Ahí ya palabras mayores. Pero, insisto, momentos críticos, muy importante donde dé el cierre, y personalmente, salvo que aparezcan velas gigantes, que aún podría ser mucho peor esta vela, que crucen todos los niveles en una sola vela que sea muy violenta, mientras sean velas entre comillas normales, le voy a seguir pidiendo un par de velas casi totalmente fuera de toda esta inmensa zona de soportes, media de 100, 50, 200 y la directriz alcista. Si todo eso se pierde, técnicamente hablando, se acabó lo que se daba, se acabó la tendencia alcista de corto plazo y una de dos, o nos metemos en lateral o seguiremos cayendo bastante más. Es lo que nos dice el análisis técnico. Si tiene que rebotar, este es su momento. Ya no tiene muchas expectativas más para poderse escapar. No olvidemos que hay otro factor que siempre hay que tener en cuenta. Lo explicábamos esta mañana en la apertura, mañana lo comentaremos más ampliamente en las 4 claves de la semana, que es el factor de que las manos fuertes están haciendo mucho intradía, con lo cual te puedes encontrar con un bandazo en cualquier dirección, en cualquier momento del día, que se produce por las grandes operaciones que hacen en opciones con el objetivo de conseguir puntos en unas pocas horas. Esta forma de operar de las manos fuertes pues está generando una lluvia de bandazos en las sesiones intradía como no se había visto en muchísimo tiempo. Por lo tanto, nunca se puede descartar que de aquí al cierre nos soplen otro 2% para abajo, como que se recupere todo lo que se ha perdido. Porque es muy imprevisible lo que hacen en esas operaciones intradía. Nada más, en resumen, pues jornada muy torcida, bonos y bolsas vuelven a bajar, dólar al alza, todo baja, después de la gran decepción que ha supuesto el dato de PCE subyacente en Estados Unidos, mucho más alto de lo esperado, siendo como es la medida de inflación más importante para la Reserva Federal.
Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, por favor, les agradecería mucho que se suscribieran al canal o que nos den un like. Me despido a nivel de vídeos hasta mañana con el vídeo de las 4 claves de la semana, que intentaré que esté alrededor de las 11 aproximadamente. Si de aquí al cierre hubiera un movimiento mucho más fuerte del que tenemos ahora, pues también habría un vídeo especial al cierre. Si no, nos vemos mañana en el vídeo con las 4 claves de la semana, y como siempre, pues hasta las 10 de la noche, desde las 6 ya saben que estaré personalmente en la web informando de si pasan cosas importantes, que tal y como está la sesión seguramente hoy sí que van a pasar cosas importantes. Que descansen. Hasta mañana entonces.